Ni se te ocurra dar un paso más, viejo inútil. El grito desgarró el silencio solemne del cementerio, resonando más fuerte que el trueno que acababa de sacudir el cielo plomizo. No fue un susurro, ni una advertencia discreta, fue un alarido cargado de un odio visceral, un veneno escupido delante de las 50 personas vestidas de luto riguroso. Arturo sintió que el corazón se le detenía, no por el frío de la lluvia que le calaba los huesos a través de su abrigo raído, sino por la identidad del verdugo que le bloqueaba el paso hacia el ataúd de caoba. No era un guardia de seguridad, ni un extraño, era Roberto, su hijo mayor, la carne de su carne. La mano de Roberto, enfundada en un guante de piel negra, se estrelló contra el pecho de Arturo con una violencia innecesaria, empujándolo hacia atrás. Las suelas gastadas de los zapatos de Arturo resbalaron en el pasto convertido en un lodazal por la tormenta. Solo quiero dejarle su flor favorita, suplicó Arturo, con la voz quebrada, temblorosa, sosteniendo una única rosa blanca, marchita por el aguacero, apretándola contra su pecho como si fuera el último salvavidas en medio de un naufragio. Sus ojos, enrojecidos y cansados, buscaban desesperadamente el féretro donde descansaba Elena, su compañera de vida durante medio siglo. Ella estaba ahí, a solo 3 metros, bajando lentamente hacia la oscuridad de la tierra, y él no podía acercarse. «Ella ya no te necesita», intervino Claudia, su hija menor, apareciendo detrás de Roberto como una sombra vengativa. Llevaba unas gafas de sol enormes, aunque no había ni un rayo de luz, ocultando una falta de lágrimas que a Arturo le dolió más que los golpes. Se acercó a su padre y con un gesto de repugnancia le arrebató la rosa de las manos. «Tuviste años para cuidarla y no lo hiciste. Ahora lárgate, nos avergüenzas frente a los socios de Roberto». «¡Hijos, por favor!», gritó Arturo, sintiendo cómo las piernas le fallaban. El dolor en su pecho era agudo, asfixiante. «¡Es su madre! ¡Es mi Elena!». «¡Seguridad!», bramó Roberto, chasqueando los dedos con la arrogancia de quien está acostumbrado a comprar voluntades. «¡Saquen a este hombre de mi propiedad! Este funeral es privado». 2 hombres corpulentos, con rostros inexpresivos, surgieron de la nada. Uno agarró a Arturo por el brazo izquierdo, el otro por el derecho. No tuvieron delicadeza, lo arrastraron. Arturo intentó clavar los talones en el barro, luchando con la poca fuerza que le quedaba a sus 78 años, estirando el cuello para ver por última vez la caja de madera barnizada que se lo llevaba todo. «¡Elena! ¡Elena! ¡No me dejes!», sollozó, un grito que salió de sus entrañas, desgarrando su garganta. Pero el sonido de la tierra cayendo sobre la tapa del ataúd ahogó su voz. Lo empujaron. Fue un movimiento seco y brutal. Arturo cayó de rodillas sobre la grava del camino principal, fuera del perímetro de las carpas verdes. El impacto le despellejó las palmas de las manos. El lodo manchó sus pantalones de domingo, los únicos que tenía. Desde el suelo, humillado, bajo la lluvia inclemente que se mezclaba con sus lágrimas calientes, vio cómo sus hijos se daban la vuelta, acomodándose los abrigos de diseño, dándole la espalda a su padre para siempre. Cerraron la verja de hierro forjado en su cara. El sonido metálico del candado al cerrarse fue definitivo. Clic. El final de una vida. Arturo se quedó ahí, tirado como un perro callejero, mirando a través de los barrotes cómo enterraban a la única mujer que lo había amado incondicionalmente. El dolor era tan insoportable que deseó que la tierra se abriera y lo tragara a él también. ¿Cómo podía haber tanta crueldad en los seres que él mismo había acunado, a los que había enseñado a andar, por los que se había quitado el pan de la boca? La lluvia golpeaba su nuca, fría e indiferente. Arturo cerró los ojos, sintiendo el sabor metálico de la sangre en el labio que se había mordido para no gritar maldiciones. Su mente, abrumada por el shock, colapsó en un momento de lucidez dolorosa. Pero, espera, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento mi familia, mi orgullo, se convirtió en este nido de víboras? ¿Cómo pasamos de las risas en la mesa del domingo a este odio que me deja tirado en el fango? Para entender esta tragedia, para comprender por qué mis propios hijos me prohíben despedirme de su madre, tengo que contarte la historia desde el principio. Tengo que llevarte al momento en que la felicidad, aunque frágil, todavía habitaba en nuestra casa, antes de que el testamento lo cambiara todo.
Fue hace apenas 6 meses. Parece una eternidad, pero fue ayer. La casa olía a canela y a café recién colado. Ese aroma, Dios, daría lo que me queda de vida por volver a sentir ese aroma una vez más. Era una mañana de martes, una de esas mañanas doradas de otoño donde la luz entra sesgada por las cortinas de encaje que Elena había cosido a mano hacía 20 años. Nuestra casa no era una mansión, ni mucho menos. Era una estructura vieja, de techos altos y suelos de madera que crujían con cada paso, situada en un barrio que poco a poco había ido perdiendo su brillo, igual que nosotros. Pero era un hogar. Cada grieta en la pared tenía una historia. Cada mancha en la alfombra era el recuerdo de un cumpleaños, de un nieto que tiró un jugo, de una Navidad. Elena estaba en la cocina. La recuerdo tarareando esa canción vieja de boleros que tanto le gustaba, Sabor a mí. Su voz ya no era potente, era un hilo suave y tembloroso, pero para mí era la mejor sinfonía del mundo. Llevaba puesto su delantal de flores, ese que tenía el bolsillo descosido porque siempre guardaba ahí las golosinas para los nietos que nunca venían a visitarnos. «Arturo, viejo, deja de leer el periódico que se te va a enfriar el desayuno», me dijo, dándose la vuelta con la cafetera en la mano. Su rostro estaba lleno de arrugas, sí, mapas de una vida de sacrificios, pero sus ojos conservaban ese brillo travieso de cuando la conocí en el baile del pueblo. «Ya voy, mujer, ya voy», respondí, doblando el diario con cuidado para que durara todo el día. Me levanté de mi sillón, sintiendo el habitual pinchazo en la cadera, y caminé hacia la mesa pequeña de la cocina. Allí estaban, 2 tostadas con mermelada de durazno casera y el café negro humeante. Me senté y ella colocó su mano sobre la mía. Su piel era suave, casi transparente, se le veían las venas azules. Acaricié sus nudillos con mi pulgar. «¿Han llamado?», preguntó ella, con esa esperanza ingenua que siempre me rompía el corazón. No necesitaba especificar quiénes. Roberto y Claudia, siempre eran ellos. Negué con la cabeza, intentando suavizar el golpe. «Deben estar muy ocupados, Elenita. Ya sabes cómo es Roberto con la empresa y Claudia con sus viajes. Es gente importante». Elena suspiró, un sonido largo que pareció desinflarla un poco. Miró hacia el teléfono colgado en la pared, un aparato viejo de disco que permanecía mudo como una tumba. «Hoy es nuestro aniversario de bodas de oro, Arturo», murmuró ella, bajando la vista hacia su taza. 50 años. Pensé que, tal vez, se acordarían. El silencio que siguió fue pesado. Yo sentí una punzada de rabia, no contra ella, sino contra la ingratitud que habíamos engendrado. Habíamos vendido el coche para pagar la universidad de Roberto. Habíamos hipotecado esta misma casa 2 veces para pagar el divorcio de Claudia y salvarla de la ruina. Y ahora, en el día más importante de nuestras vidas, el teléfono callaba. «Nosotros nos bastamos, mi vida», le dije, forzando una sonrisa, levantándome para besarle la frente. Olía a jabón de rosas. «Tú y yo, siempre ha sido así. ¿Qué te parece si nos vestimos elegantes y vamos a comer al restaurante de la esquina? Tienen ese caldo que te gusta». Elena sonrió, una sonrisa triste pero agradecida. «Está bien, viejo, pero primero ayúdame a regar las plantas del patio. Las hortensias están secas». Salimos al pequeño jardín trasero. Era nuestro santuario. Mientras ella sostenía la manguera, la vi tambalearse. Fue algo sutil al principio, un parpadeo lento. La manguera se le resbaló de las manos, el agua empezó a mojar sus zapatillas de tela. «¿Elena?», pregunté, dando un paso hacia ella. Se llevó la mano al pecho, con una expresión de sorpresa más que de dolor. Me miró, y en ese instante el mundo se detuvo. El color abandonó su rostro, como si alguien hubiera bajado un interruptor. «Arturo», susurró, y sus rodillas cedieron. Corrí, juro por Dios que corrí más rápido de lo que mis viejas piernas permitían, pero no llegué a tiempo para evitar que cayera sobre el césped. La tomé en mis brazos, gritando su nombre, sacudiéndola suavemente. Su respiración era agitada, sus ojos miraban a la nada.
¡Ayuda! Grité hacia la cerca del vecino, con la desesperación de un animal herido. ¡Alguien llame a una ambulancia! En ese momento, mientras sostenía el cuerpo frágil de mi esposa, no sabía que el verdadero infierno no era la enfermedad. El verdadero infierno comenzaría cuando tuviera que llamar a mis hijos para decirles que su madre se moría, y descubrir que su primera pregunta no sería ¿cómo está?, sino ¿qué pasará con la casa? El teléfono sonó dentro de la casa mientras yo lloraba en el jardín. No era una llamada de felicitación, era el destino, afilando la guadaña. El pasillo del hospital olía a desinfectante barato y a miedo, una mezcla penetrante que se pegaba al paladar y revolvía el estómago. Arturo estaba sentado en una silla de plástico naranja, dura e incómoda, bajo el zumbido constante de un tubo fluorescente que parpadeaba con la misma intermitencia que su esperanza. Llevaba 4 horas allí, 4 horas mirando las puertas automáticas, esperando ver entrar a sus hijos con el rostro desencajado por la preocupación, corriendo para preguntar por su madre. Pero las puertas se abrían y cerraban para otros, familias que lloraban, esposos que sostenían manos, padres que cargaban hijos. Para Arturo solo había vacío. Se miró las manos, todavía manchadas con un poco de tierra del jardín donde Elena había caído. Le temblaban. Sacó del bolsillo un pañuelo de tela, desgastado hasta la transparencia, y se secó el sudor frío de la frente. Tenía sed, pero no quería gastar las monedas que le quedaban en la máquina expendedora. El café costaba 20 pesos y él no sabía si necesitarían dinero para medicinas. Su pensión no llegaba hasta el viernes. Esa era su realidad, medir la sed para poder pagar la vida. El sonido de unos tacones resonando con fuerza en el linóleo lo sacó de su letargo. Levantó la vista. Eran ellos, por fin. Claudia caminaba al frente, no corría. Llevaba un bolso de marca que costaba más de lo que Arturo y Elena gastaban en comida en un año entero. Detrás venía Roberto, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando con molestia. No había lágrimas, no había angustia, había fastidio. «¡Papá!», exclamó Claudia al llegar a su altura, pero no lo abrazó. Se detuvo a medio metro, como si la pobreza y la vejez fueran contagiosas. «¿Por qué nos hiciste venir a este hospital público? Es un asco, huele a gente enferma. ¿Por qué no la llevaste al privado?». Arturo se puso de pie con dificultad, sintiendo que las rodillas le crujían. Quiso acercarse, buscar consuelo en su niña pequeña, pero la frialdad en la mirada de ella lo detuvo en seco. «La ambulancia la trajo aquí, hija, es lo que cubre el seguro social. Yo no tenía para el depósito del privado», explicó Arturo, con la voz ronca, sintiendo la vergüenza arderle en las mejillas. Roberto colgó la llamada y resopló, mirando su reloj de oro macizo. Un Rolex. Arturo recordó con un dolor agudo el día en que vendió el reloj de su propio padre, una reliquia familiar de 1940, para pagar la inscripción de Roberto en la universidad privada. «Para que seas alguien, mijo», le había dicho al entregárselo al prestamista. Roberto nunca supo de dónde salió el dinero. Y ahora miraba la hora con impaciencia mientras su madre luchaba por respirar a unos metros de distancia. «Tengo una junta con los inversionistas japoneses en 2 horas, papá», dijo Roberto sin siquiera quitarse las gafas de sol, aunque estaban en un interior. «Sé breve. ¿Qué tiene? ¿Es grave o es otro de sus mareos por no comer bien?» «Fue un infarto, Roberto», dijo Arturo, y la palabra salió de su boca como un trozo de vidrio. «El doctor dice que está muy débil. Su corazón está cansado». «Bueno, es normal a su edad, ¿no?», interrumpió Claudia, sacando un espejo de mano para revisarse el labial. «Todo se acaba. No podemos hacer un drama de la biología». Arturo sintió que el aire le faltaba. ¿Biología? ¿Estaban hablando de Elena, la mujer que se había quedado sin cenar cientos de noches para que ellos pudieran repetir plato? ¿La mujer que había cosido sus disfraces de carnaval a mano hasta que le sangraron los dedos porque no podían comprar los hechos? «Quiere verlos», susurró Arturo, tragándose la bilis. «Está consciente, por momentos. Preguntó por ustedes». Roberto y Claudia intercambiaron una mirada.
una mirada de complicidad burocrática, como dos socios decidiendo si vale la pena invertir en un negocio fallido. «Papá, de verdad yo no puedo entrar ahí», dijo Roberto dando un paso atrás. «Sabes que me dan asco los hospitales, me baja la presión. Además, si me ve así, se va a poner peor. Mejor dile que vine, que le mando un beso». «Yo tampoco puedo tardarme», añadió Claudia, guardando el espejo. «Tengo cita con el dermatólogo a las 6 y si llego tarde me cobran la sesión completa. Dile que paso mañana, cuando esté más tranquila». Arturo los miró, atónito. El silencio que se formó entre ellos fue más pesado que cualquier grito. Podía escuchar el zumbido de la máquina de refrescos al fondo del pasillo. Podía escuchar su propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. «Se está muriendo», dijo Arturo, con una firmeza que no sabía que tenía. «Su madre se está muriendo, ¿y ustedes se preocupan por una junta y un dermatólogo? No seas dramático, papá», estalló Claudia, bajando la voz cuando una enfermera pasó cerca. «Siempre exageras para manipularnos. Seguro mañana está en casa haciendo sopa». «Mira, toma esto», dijo, sacando 2 billetes de 500 pesos de su cartera y extendiéndolos hacia él sin tocarle la mano. «Cómprale unas flores o algo. Nos avisas cualquier cambio real». Dejaron los billetes en la silla de plástico naranja, dieron media vuelta y se marcharon. El sonido de sus pasos alejándose fue el sonido de la derrota final de Arturo. Se quedó mirando el dinero en la silla, esos 2 papeles coloridos que representaban el valor que sus hijos le daban a la vida de su madre. Arturo recogió los billetes, no por orgullo, sino porque necesitaba agua. Caminó hacia la habitación 304 arrastrando los pies. Al entrar, la penumbra lo recibió. Elena estaba conectada a monitores que pitaban rítmicamente, marcando el compás de un tiempo que se acababa. Se veía tan pequeña en esa cama enorme, tan frágil como un pajarito caído del nido. Se acercó y le tomó la mano. Estaba fría. Elena abrió los ojos lentamente. Sus pupilas estaban nubladas, pero lo buscaron con desesperación. «Arturo», susurró, con una voz que era apenas un soplo. «¿Vinieron? ¿Están aquí?» Arturo sintió que se le desgarraba el alma. Miró hacia la puerta vacía, hacia el pasillo donde sus hijos ya no estaban. Miró a la mujer que le había dado todo, que nunca había pedido nada a cambio. No podía romperle el corazón en su último suspiro. No podía dejar que se llevara esa tristeza al otro mundo. Se tragó las lágrimas, forzó una sonrisa temblorosa y acarició su cabello blanco y ralo. «Sí, mi vida, aquí estuvieron», mintió, y la mentira le quemó la lengua como ácido. Roberto tuvo que salir un momento a contestar una llamada importante. Ya sabes lo exitoso que es gracias a ti. Y Claudia fue a buscarte unas flores, las más bonitas que encontró. Me dijeron que te aman, que eres la mejor madre del mundo». Una lágrima solitaria resbaló por la mejilla arrugada de Elena. Una lágrima de paz. Apretó débilmente la mano de Arturo. «Mis niños», suspiró ella, cerrando los ojos con una sonrisa leve en los labios. «Sabía que vendrían. Son buenos muchachos, Arturo. Los criamos bien». «Sí, mi amor, los criamos bien», repitió él, sintiendo cómo el odio hacia su propia sangre empezaba a echar raíces en su pecho, negro y profundo. El monitor cambió de ritmo minutos después. El pitido se volvió constante, agudo, interminable. Arturo no llamó a la enfermera de inmediato. Se quedó ahí, sosteniendo la mano muerta de su esposa, llorando en silencio sobre las sábanas ásperas del hospital, pidiéndole perdón por haber engendrado monstruos. Cuando salió del hospital esa noche, solo, con una bolsa de plástico donde llevaba la ropa de Elena, el mundo le pareció un lugar hostil. Hacía frío, no tenía dinero para un taxi, así que caminó hacia la parada del autobús. Mientras esperaba, vio pasar el coche de Roberto, un sedán alemán negro, brillante, cruzando la avenida a toda velocidad. Iba riendo. Arturo pudo verlo fugazmente bajo la luz de un semáforo. Iba riendo, con alguien en el asiento del copiloto. Ahora, de vuelta en el presente, tirado en el lodo fuera del cementerio, esa imagen volvió a golpearlo. La risa de Roberto mientras su madre se enfriaba en la morgue.
la indiferencia de Claudia, el candado en la reja del cementerio. Arturo se levantó con dificultad. El barro le pesaba en la ropa, pero más le pesaba la realidad que se le venía encima. No tenía llaves de su propia casa. Roberto se las había pedido para gestionar lo del seguro hacía 2 días y no se las había devuelto. Es por seguridad, papá, le había dicho. Comenzó a caminar bajo la lluvia, alejándose del camposanto. No tenía dónde ir, pero sus pies, por pura memoria muscular, lo llevaron hacia la vieja casa de la colonia obrera. Tardó 1 hora en llegar. Estaba empapado, tiritando, con los labios azules. Al doblar la esquina de su calle, se detuvo en seco. Había un camión de mudanzas estacionado frente a su casa, y no estaba descargando, estaba cargando. Arturo corrió, ignorando el dolor en el pecho. Vio a 2 hombres sacando su sillón favorito, ese donde le leía el periódico a Elena. Vio cajas con la vajilla de la abuela. Y allí, en la puerta, estaba la esposa de Roberto, Mónica, con una carpeta en la mano, dirigiendo la operación como si fuera una general en batalla. «¡Cuidado con esa lámpara!», gritaba ella con su voz chillona. «Es una antigüedad, vale dinero». «¿Qué están haciendo?», gritó Arturo, llegando hasta la reja, jadeando, aferrándose a los barrotes de su propio hogar como un prisionero. Mónica se giró lentamente, lo miró de arriba abajo con una mueca de disgusto absoluto, arrugando la nariz ante su aspecto sucio y mojado. «Ah, Arturo, Roberto dijo que tardarías más en el evento ese», dijo ella, sin la menor pizca de empatía. «Estamos adelantando trabajo. Esta casa se pone en venta el lunes. Necesitamos vaciarla para pintarla de blanco. El color crema que tienen es horrible, deprimente, baja el valor de la propiedad». «¿Venta?», Arturo sintió que el suelo giraba. «Pero yo vivo aquí, es mi casa». Mónica soltó una risita seca, cruel. «Ay, Arturo, por favor, no seas ingenuo. La casa estaba a nombre de Elena también, ¿recuerdes? Y como ella no dejó testamento, bueno, eso creíamos hasta esta mañana, la ley es complicada. Pero Roberto dice que lo mejor para ti es un lugar más adecuado». «¿Adecuado?», repitió él temblando de frío y de ira. «Un asilo, Arturo. Ya te conseguimos plaza en uno del estado. No es el Ritz, pero tendrás comida y cama. Aquí estorbas. Necesitamos liquidar los activos. Roberto tiene deudas de juego, digo, de inversiones». Arturo miró hacia la ventana de su dormitorio. Vio cómo un cargador descolgaba el retrato de su boda, que había estado ahí 50 años. Lo tiró sobre una pila de mantas viejas sin ningún cuidado. El cristal se rompió. El sonido del vidrio quebrándose fue el detonante final. «No me voy a ir», dijo Arturo, bajito. «¿Qué dijiste?», preguntó Mónica desafiante. «Dije que no me voy a ir», gritó Arturo, abriendo la reja y entrando al jardín. «Lárguense de mi casa, ladrones, buitres». Mónica retrocedió un paso, asustada por la furia en los ojos del anciano, pero enseguida recuperó la compostura y sacó su teléfono. «Roberto, ven ahora mismo, tu padre se puso violento». «Sí, creo que tendremos que llamar a la policía para que se lo lleven». Arturo se dejó caer en los escalones del porche, bloqueando la entrada con su cuerpo viejo y cansado. Que llamaran a la policía, que llamaran al ejército, no le importaba. De pronto recordó algo que Elena le había dicho hacía 1 mes, en una de esas noches de insomnio, cuando le hizo jurar que buscara en el fondo del cajón de sus hilos. «Si algo me pasa, Arturo, busca el sobre azul, no dejes que lo encuentren ellos primero». El sobre azul, con todo el caos de la muerte, lo había olvidado por completo. Mientras Mónica hablaba por teléfono describiéndolo como un loco peligroso, Arturo se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Pero primero tenía que sobrevivir a esta noche, tenía que entrar a esa casa antes que ellos sacaran el costurero de Elena. «Solo inténtalo, viejo», le sisió Mónica, tapando el micrófono del celular. «Roberto llega en 5 minutos y trae al abogado de la familia. Te van a hacer pedazos».
Arturo levantó la barbilla, con el agua sucia escurriendo por su cara, y por primera vez en años no sintió miedo. Sintió algo mucho más peligroso. Sintió que ya no tenía nada que perder. Los faros de xenón del Mercedes de Roberto cortaron la oscuridad de la calle como bisturíes, cegando a Arturo momentáneamente. El vehículo se detuvo con un chirrido de llantas innecesario justo detrás del camión de mudanzas. El motor se apagó, pero las luces permanecieron encendidas, proyectando la sombra alargada y distorsionada de Arturo contra la fachada de su propia casa. Era una imagen espectral, un anciano empapado, con el barro secándose en costras sobre su ropa de luto, defendiendo una puerta de madera vieja contra el avance imparable de la codicia. Roberto bajó del coche. No traía paraguas. La lluvia le importaba poco. Su furia era un escudo impermeable. Caminó hacia el porche con pasos pesados, aplastando los charcos, seguido por un hombre bajo y calvo que cargaba un maletín de cuero. El licenciado Valenzuela, el abogado de la familia, o mejor dicho, el abogado de los negocios de Roberto. «¡Papá!». El grito de Roberto no tenía nada de filial. Era el rugido de un dueño reprendiendo a un perro desobediente. «Mónica me dijo que estás haciendo un escándalo. ¿No te bastó con arruinar el funeral? ¿Ahora quieres que los vecinos llamen a la policía?». Arturo se enderezó. Le dolía cada hueso del cuerpo. El frío le calaba hasta la médula, pero se mantuvo firme bloqueando la entrada. «Esta es mi casa, Roberto», dijo Arturo, su voz temblando no por miedo, sino por la hipotermia que empezaba a entumecer sus dedos. «Aquí viví con tu madre 50 años. Aquí te cambié los pañales. No tienes derecho a sacarme como a una basura». Roberto subió los escalones de dos en dos y se plantó frente a su padre. Era más alto, más fuerte, alimentado por años de gimnasio y buena comida, mientras que Arturo se había encogido por los años y la escasez. Roberto lo miró con un desprecio tan puro que Arturo le cortó la respiración. «¿Derecho?», escupió Roberto, limpiándose una gota de lluvia de la nariz. «Tú no tienes derechos aquí. Esta casa estaba a nombre de mamá, y como ella no dejó nada escrito, la ley dice que los hijos heredamos. Tú tienes el usufructo vitalicio, en teoría. Pero adivina qué, papá, tenemos deudas, muchas, y esta ratonera es el único activo líquido que queda. Así que hazte a un lado o te juro que te muevo yo mismo». «Roberto, por favor, los vecinos están mirando», susurró el licenciado Valenzuela, mirando nervioso hacia las ventanas de las casas aledañas donde se movían las cortinas. «Me importa un carajo quien mire», bramó Roberto. Se giró hacia los cargadores que esperaban incómodos bajo la lluvia. «Saquen todo, muebles, ropa, todo a la calle. Mañana vienen los pintores». «No», gritó Arturo, extendiendo los brazos en cruz sobre el marco de la puerta. Roberto no lo dudó. Agarró a su padre por las solapas del abrigo mojado y tiró de él con fuerza. Arturo, ligero como una pluma seca, salió despedido hacia el jardín, tropezando con sus propios pies hasta caer de espaldas sobre el césped encharcado. El golpe le sacó el aire. Sintió un crujido en la espalda, un dolor agudo, pero el dolor del alma era mayor. Desde el suelo, aturdido, vio cómo Mónica salía de la casa con una sonrisa triunfal, señalando qué muebles debían salir primero. Vio a los cargadores entrar, obedeciendo las órdenes del dinero. «Saca esa caja de porquerías viejas primero», ordenó Mónica, señalando una pila de objetos sentimentales que habían dejado en la entrada. «¡Estorba el paso!». Arturo agudizó la vista. En esa pila, tambaleándose sobre unos libros viejos, estaba el costurero de madera de Elena, la caja de los hilos. El corazón le dio un vuelco violento. Desde el suelo, aturdido, vio cómo Mónica salía de la casa con una sonrisa triunfal, señalando qué muebles debían salir primero. Vio a los cargadores entrar, obedeciendo las órdenes del dinero. «Saca esa caja de porquerías viejas primero», ordenó Mónica, señalando una pila de objetos sentimentales que habían dejado en la entrada. «¡Estorba el paso!». Arturo agudizó la vista. En esa pila, tambaleándose sobre unos libros viejos, estaba el costurero de madera de Elena, la caja de los hilos. El corazón le dio un vuelco violento.
Desde el suelo, aturdido, vio cómo Mónica salía de la casa con una sonrisa triunfal, señalando qué muebles debían salir primero. Vio a los cargadores entrar, obedeciendo las órdenes del dinero. «Saca esa caja de porquerías viejas primero», ordenó Mónica, señalando una pila de objetos sentimentales que habían dejado en la entrada. «Estorba el paso». Arturo agudizó la vista. En esa pila, tambaleándose sobre unos libros viejos, estaba el costurero de madera de Elena, la caja de los hilos. El corazón le dio un vuelco violento. El sobre azul, resonó la voz de su esposa en su cabeza. «No dejes que lo encuentren». Si Mónica abría esa caja y veía lo que había dentro, todo estaba perdido. Si lo tiraban a la basura, la última voluntad de Elena desaparecería en el vertedero municipal. Arturo se levantó, no sabía de dónde sacó la fuerza. Quizás fue la adrenalina, quizás fue la rabia, o quizás fue la mano invisible de Elena empujándolo. No gritó, no insultó, simplemente corrió. Corrió hacia el porche con la determinación de un toro herido. «¡Deténganlo!», chilló Mónica al verlo venir. Roberto intentó interponerse, pero Arturo, impulsado por una urgencia desesperada, se agachó y esquivó el brazo de su hijo. Se abalanzó sobre la pila de objetos justo cuando uno de los cargadores iba a levantar el costurero. «¡Es mío!», rugió Arturo, abrazando la caja de madera contra su pecho, protegiéndola con su cuerpo curvado. Roberto lo alcanzó y lo agarró por el hombro, sacudiéndolo violentamente. «¡Suelta eso, viejo loco! Son solo trapos viejos y agujas oxidadas», gritó Roberto, intentando arrancarle la caja. La papa del costurero se abrió en el forcejeo. Carretes de hilo de colores rodaron por el suelo del porche, botones de nácar saltaron como monedas, agujas se dispersaron. Pero Arturo metió la mano en el fondo falso, sus dedos arrugados buscando frenéticamente el tacto del papel. Allí estaba. Lo sintió, grueso, rugoso, un sobre grande. Lo sacó en un movimiento rápido y lo metió dentro de su camisa, pegado a su piel fría, justo sobre su corazón desbocado. Cerró el abrigo instintivamente. Roberto, frustrado, le dio un empujón final que mandó a Arturo rodando escaleras abajo hacia la acera. El costurero vacío cayó a su lado, roto. Arturo quedó tendido en el concreto de la acera. La lluvia le golpeaba la cara, estaba jadeando, con el sabor a sangre en la boca, pero su mano derecha apretaba el bulto bajo su camisa. Lo tenía. Roberto se quedó en el porche, respirando agitadamente, arreglándose la corbata que se le había desajustado. Miró a su padre tirado en la calle como un bulto de basura. «Ya está», dijo Roberto con voz fría. «Ya estás afuera. Quédate con tus hilos y tus porquerías, pero no vuelvas a entrar. Cambiaremos la cerradura en 1 hora». Mónica se acercó a su esposo y le pasó un brazo por la espalda, mirando a Arturo con asco. «Vámonos, Beto, deja que se enfríe ahí. Mañana entenderá que su lugar es el asilo». El licenciado Valenzuela, que había observado toda la escena con evidente incomodidad, bajó los escalones con cautela, abriendo un paraguas negro. Se acercó a Arturo, quien empezaba a incorporarse lentamente, sentado en el bordillo de la banqueta. «Don Arturo», dijo el abogado, extendiéndole un papel seco que sacó de su maletín. «Mire, lamento todo esto. Roberto es impetuoso, pero legalmente tiene posesión. Tenga esto». Arturo tomó el papel con manos temblorosas. Estaba mojándose rápidamente. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz rota. «Es la citación formal. Mañana a las 9 de la mañana en mi despacho. Se hará la lectura oficial del testamento de doña Elena, o mejor dicho, la declaración de herederos intestados, ya que no hay testamento registrado. Es un trámite para formalizar que la casa pasa a nombre de sus hijos. Le sugiero que vaya, firme los papeles y acepte la plaza en la residencia de ancianos. Es lo mejor para usted». Arturo levantó la vista. El agua le escurría por las cejas, por las arrugas profundas de sus mejillas, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no había súplica, ya no había confusión. La mirada de perro apaleado había desaparecido. Miró hacia la casa, su casa, donde extraños tocaban sus recuerdos.
Miró a su hijo, que encendía un cigarrillo en el porche, dándole la espalda. Miró a Mónica, que reía de algo que decía el cargador. Y entonces Arturo sintió el peso del sobre contra su pecho. No era papel, era poder, era la voz de Elena desde la tumba. Se puso de pie, lento, doloroso, pero erguido. Se limpió el lodo de las rodillas con una dignidad que hizo que el abogado diera un paso atrás sorprendido. «Ahí estaré, licenciado», dijo Arturo. Su voz sonó extrañamente calmada, profunda, como el retumbar de la tierra antes de un terremoto. Al abogado asintió, confundido por el cambio de tono, y se retiró hacia su coche. Arturo no se fue de inmediato. Se quedó un minuto más bajo la tormenta, acariciando el bulto bajo su camisa. Recordó todas las veces que Elena le dijo que Roberto y Claudia no eran malos, solo distraídos. Recordó cómo ella defendía cada desplante, cada olvido, cada ofensa. Pero Elena no era tonta. Elena lo veía todo. Y en ese silencio de la casa vacía, Elena había escrito su última palabra. «Creen que me han quitado todo», susurró Arturo al viento, mientras una sonrisa amarga, casi imperceptible, se dibujaba en sus labios agrietados. «Creen que soy un viejo inútil que estorba, pero se les olvidó una cosa. Se les olvidó que Elena me amaba a mí más que a su propio dinero». Dio media vuelta y comenzó a caminar calle abajo, alejándose de la luz de los faros, adentrándose en la oscuridad de la noche. No tenía dónde dormir. Probablemente pasaría la noche en la estación de autobuses o bajo algún puente. Pero no importaba. El frío ya no le molestaba, porque por dentro Arturo estaba ardiendo, con la llama de una justicia que caería sobre ellos mañana a las 9 de la mañana como un mazo de hierro. La venganza no es un plato que se sirve frío, pensó mientras apretaba el sobre contra su piel. La venganza es un testamento que se lee en voz alta. El reloj de pared en el despacho del licenciado Valenzuela marcaba las 9 en punto con un sonido seco casi militar. El lugar olía a cera para madera, a café de grano caro y a esa atmósfera aséptica donde se deciden los destinos de la gente común sin que nadie derrame una lágrima. Arturo estaba sentado en una silla de visita, al fondo, separado del escritorio principal como si fuera un mueble viejo que alguien olvidó tirar. Llevaba la misma ropa de ayer, seca pero arrugada, con las manchas de lodo en los bajos del pantalón como medallas de una guerra que nadie más había visto. Sus manos, cruzadas sobre el regazo, no temblaban. Ya no. Frente al escritorio masivo de caoba, Roberto, Claudia y Mónica ocupaban los sillones de piel negra. Se veían impecables. Roberto llevaba un traje gris perla que brillaba bajo la luz artificial. Claudia ocultaba sus ojeras de fiesta tras unas gafas de sol de diseñador, y Mónica revisaba compulsivamente su teléfono con uñas de acrílico rojo sangre. Ninguno miraba a Arturo. Para ellos, él era un trámite burocrático, un obstáculo menor antes de cobrar el cheque. «Bien, empecemos, que tengo el tiempo contado», dijo Roberto, tamborileando los dedos sobre el reposabrazos. «Valenzuela, ya tienes los papeles de la cesión de derechos, ¿verdad? Papá firma, tú certificas que está en pleno uso de sus facultades, aunque sea debatible, y nosotros tomamos posesión». El abogado, un hombre calvo con cara de roedor asustado, se ajustó las gafas y carraspeó, incómodo. Miró de reojo a Arturo, luego a los hijos. «Sí, bueno, el procedimiento estándar para una sucesión intestada es declarar herederos universales a los hijos, y el cónyuge queda protegido con el usufructo, a menos que, bueno, que renuncie voluntariamente, como acordamos por teléfono». Claudia suspiró ruidosamente, quitándose las gafas con un gesto teatral. «Papá, ya hablamos de esto. La residencia o caso feliz te espera a las 12. Tienen jardín y enfermeras. Es mejor que esa casa vieja que se cae a pedazos. Firma y vámonos». Valenzuela deslizó un documento lleno de jerga legal hacia el borde del escritorio, cerca de Arturo, junto con una pluma Montblanc pesada y brillante. «Don Arturo, aquí, por favor», indicó el abogado. Arturo miró la pluma.
Luego miró a sus hijos. Recordó la noche anterior, el frío, la humillación, la risa de Mónica. Lentamente llevó su mano hacia el interior de su saco. No sacó la pluma, sacó el sobre azul. Estaba arrugado, manchado por la humedad de la lluvia y el sudor de su propio miedo, pero el sello de lacre rojo que Elena había puesto con tanto cuidado estaba intacto. El sonido del papel crujiendo rompió el silencio de la sala como un disparo. «No voy a firmar nada», dijo Arturo. Su voz era baja, rasposa, pero tenía una autoridad que hizo que Roberto dejara de tamborilear los dedos. «¿Qué es eso?», preguntó Mónica, estirando el cuello, oliendo el peligro como un tiburón huele la sangre. «Elena no fue descuidada», dijo Arturo, mirando fijamente a los ojos de su hijo mayor. «Elena sabía quiénes eran ustedes. Lo supo el día que Roberto no vino a su cumpleaños 70 porque tenía un torneo de golf. Lo supo el día que tú, Claudia, le gritaste porque te regaló una bufanda tejida en lugar de dinero». Arturo se levantó y colocó el sobre el escritorio, justo encima del documento de renuncia. Lo empujó hacia el abogado con 2 dedos. «Léalo, licenciado. Es un testamento hológrafo. Fecha, firma y huella. Y está protocolizado ante el notario público número 5 hace 6 meses. Elena me hizo llevar la copia original al registro sin que nadie se enterara. Esta es su copia personal». Roberto soltó una carcajada nerviosa, incrédula. «¿Un testamento? Mamá no sabía ni usar un cajero automático. Seguro es una carta sentimental, papá. No nos hagas perder el tiempo con cursilerías». El abogado abrió el sobre con manos temblorosas, sacó 2 hojas de papel de carta, escritas con la caligrafía redonda y perfecta de Elena. Empezó a leer en silencio, y a medida que sus ojos bajaban por las líneas, su rostro palidecía. Se aflojó el nudo de la corbata. «Licenciado, ¿qué dice?», exigió Claudia, perdiendo la compostura. Valenzuela tragó saliva y miró a los hijos con una mezcla de lástima y miedo profesional. Es válido, cumple todos los requisitos legales del Código Civil del Estado. Doña Elena revocó cualquier testamento anterior». «¡Lee de una maldita vez!», gritó Roberto, poniéndose de pie. El abogado aclaró la garganta y comenzó a leer en voz alta. La voz de Elena pareció llenar la habitación, suave pero implacable. «Yo, Elena Martínez de la Fuente, en pleno uso de mis facultades mentales y con el corazón dolido pero lúcido, dicto mi última voluntad. Durante años, mi esposo Arturo y yo dimos todo lo que teníamos, hasta el hambre, para criar a Roberto y Claudia. Pensé que sembrábamos amor. Me equivoqué. Hubo un silencio sepulcral. Claudia se tapó la boca con la mano. He visto cómo tratan a su padre. He visto el desprecio en sus ojos cuando miran nuestras manos vacías. Por eso, y amparada en la cláusula de ingratitud del artículo 1324, desheredo expresamente a mis hijos Roberto y Claudia de cualquier bien presente o futuro». «¡Eso es ilegal!», chilló Mónica saltando de su asiento. «No puede hacer eso». «Cállese, señora», dijo el abogado, levantando la mano. «Sí puede, y hay más. La casa de la colonia obrera, que compré con la herencia de mi padre y que siempre mantuve bajo el régimen de separación de bienes sin que Arturo lo supiera para protegerlo de las deudas de juego de Roberto». Roberto se puso blanco como el papel. Mónica se giró hacia él con los ojos desorbitados. «¿Deudas de juego?», susurró ella. «¿Le pediste dinero a tu madre para el juego?». «Pasa a ser propiedad absoluta y única de mi esposo Arturo. Además, instruyo que el seguro de vida corporativo que contraté hace 20 años y del cual Roberto creía ser beneficiario para cubrir sus desfalcos, tiene como único beneficiario irrevocable a Arturo. La suma asciende a 3 millones de pesos». El golpe fue devastador. Roberto cayó sentado en el sillón como si le hubieran cortado los tendones. 3 millones. Era exactamente lo que necesitaba para no ir a la cárcel por fraude en su empresa. Sin ese dinero, estaba acabado. «No», balbuceó Roberto con la mirada perdida.
Mamá no podía tener ese dinero. Ella solo cosía. Ella ahorró cada centavo, dijo Arturo, hablando por primera vez desde que empezó la lectura. Cada peso que ustedes no le dieron, ella lo guardó. Invirtió en silencio. Ella era más lista que todos ustedes juntos. Claudia empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas reales, lágrimas de una niña caprichosa a la que le han quitado el juguete. Se acercó a Arturo, intentando agarrarle el brazo. Papá, papito, tú sabes que nosotros no queríamos, era el estrés, podemos arreglarlo, somos familia, no puedes dejarnos así, Roberto tiene problemas serios. Arturo se apartó suavemente como quien se quita una telaraña. La miró con una tristeza infinita, pero sin vacilación. La familia se cuida, Claudia. La familia no te tira al lodo en un funeral. La familia no te encierra en un asilo para pintar una casa. Se giró hacia el abogado. Licenciado, quiero que se ejecute la voluntad de mi esposa al pie de la letra, y quiero una orden inmediata de cualquier mueble o persona ajena a mi propiedad. Tienen 2 horas para devolver mis cosas a la casa. Si falta una sola cuchara, los demandaré por robo. Papá, por favor, suplicó Roberto, cayendo de rodillas, con el orgullo destrozado. Me van a matar si no pago, son prestamistas. Arturo miró a su hijo, el hombre que ayer lo empujó bajo la lluvia. Sintió dolor, sí, un dolor punzante en el pecho, pero también sintió una paz extraña. La paz de saber que la justicia divina a veces llega con letra manuscrita. Entonces aprende a trabajar, hijo, como yo lo hice, como tu madre lo hizo. El dinero de Elena es para honrar su memoria, no para tapar tus vergüenzas. Arturo tomó su copia del testamento, se dio la media vuelta y caminó hacia la puerta. No miró atrás. No escuchó los gritos histéricos de Mónica culpando a Roberto, ni el llanto de Claudia, ni las súplicas del abogado intentando mediar. Salió al pasillo, bajó por el elevador y salió a la calle. El sol brillaba. La tormenta de anoche había lavado la ciudad. El cielo era de un azul intenso, limpio, infinito. Arturo respiró hondo, llenando sus pulmones de aire fresco, sintiendo cómo el peso de la humillación se desvanecía con cada exhalación. Tomó un taxi, no contó las monedas, sacó un billete de los que le habían tirado ayer y pagó con dignidad. Al llegar a su casa, el camión de mudanzas estaba de vuelta, descargando todo a toda prisa. Los cargadores lo miraron con respeto y miedo. Arturo no dijo nada. Se sentó en el porche, en su vieja mecedora que acababan de bajar, y esperó a que terminaran. Cuando el último camión se fue y el coche de Mónica desapareció chillando llantas por la calle, el silencio volvió al barrio. Arturo entró a la casa. Estaba desordenada, con cajas por todos lados, pero era suya, y de Elena. El olor a canela todavía persistía débilmente en la cocina. Se preparó un café soluble, en su taza favorita despostillada. Arrastró la silla hacia la ventana donde entraba el sol de la tarde, formando un rectángulo de luz dorada en el suelo de madera. Sacó de su bolsillo la foto pequeña de Elena que siempre llevaba en la cartera, la apoyó contra el azucarero. En la foto, ella reía, joven y despreocupada, con el viento alborotándole el pelo en una playa de Veracruz hacía 40 años. «Lo logramos, vieja», susurró Arturo, levantando la taza en un brindis silencioso. El vapor del café le calentó la cara. Están fuera, la casa está a salvo. Un golpe suave en la puerta abierta lo hizo girar. Era doña Rosa, la vecina de al lado, una mujer de su edad con la que Elena solía intercambiar recetas. Traía una bandeja con pan dulce recién horneado y los ojos rojos de haber llorado. «Arturo», dijo ella con voz quebrada, «vi lo que pasó anoche, vi cómo te trataron, perdóname por no salir, tuve miedo, pero aquí te traje unas conchas que acabo de sacar del horno, a Elena le gustaban». Arturo sonrió,
Una sonrisa genuina, cálida, que le llegó a los ojos y borró por un instante las arrugas de la amargura. Pasa, Rosa, pasa, por favor. El café está caliente. Se sentaron a la mesa. No hablaron mucho, no hacía falta. Compartieron el pan y el café mientras la tarde caía suavemente sobre la casa. Arturo miró a su alrededor. No tenía a sus hijos, es cierto, pero tenía su dignidad, tenía su hogar, y tenía el recuerdo vivo de un amor que ni la muerte, ni la codicia pudieron romper. Sintió una brisa suave entrar por la ventana, moviendo las cortinas de encaje. Le pareció escuchar, muy levemente, el tarareo de Sabor a mí. Cerró los ojos y dejó que una lágrima solitaria, pero de pura gratitud, rodara por su mejilla. Por primera vez en días, Arturo no sentía frío. Estaba en casa.